Señor, estamos gozosos en ti porque, como hemos cantado, tu fidelidad es grande y es tu fidelidad hacia tus hijos, todos nosotros los que hemos recibido a Jesucristo, tu Hijo, como nuestro Señor y Salvador. Tu fidelidad es grande para proveer también para tu propia casa y para todo lo que sigues y seguirás haciendo. Ahora, Señor, al abrir tu palabra, abre nuestro corazón también de una manera muy especial. Ayúdanos a no distraernos, ayúdanos a no distraer a nadie, a estar en reverencia en cada uno de estos cuatro lugares, muy atentos a lo que tú nos vas a decir a través de tu escritura. Oramos con gratitud y con fe en el nombre del Señor Jesucristo que ha hecho posible todas estas cosas. En su nombre. Amén. Versículo 11, Pablo dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Hasta ahí vamos a leer. Bueno, todo el libro de Romanos nos habla en realidad de la justificación por la fe en Cristo Jesús. La salvación no es por obras, es por nuestra fe en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que todos los que creemos en el Señor Jesucristo de verdad y nos entregamos a Él desde el principio hasta el final del mundo, somos injertados en este llamado olivo especial, que es un nombre que ya se reconocía o se le daba al pueblo de Israel. Pero en realidad, cuando miramos todo esto, estamos observando el remanente. El domingo pasado estuvimos hablando del remanente y Pablo nos dice, el apóstol Pablo, que aunque Israel apostató, aunque Israel en su totalidad como nación no fue fiel al pacto de Dios, Dios siempre se reservó un remanente. ¿Recuerdan cuando decíamos el profeta Elías? Ahí en Primera Reyes nos cuenta la historia, cómo el profeta Elías estaba pensando que él era el último que quedaba y lo buscaban para matarlo como habían matado a otros profetas. ¿Y qué le dice Dios? No, Elías, tengo 7.000 varones, 7.000 hombres que no han doblado su rodilla a ese ídolo Baal, me son fieles. Y ahí aprendimos, Dios aún de su pueblo elegido tiene ramas que han caído
pero que Dios las tiene listas para injertarlas. Las tiene listas para estar allí. ¿Por qué? Porque nos muestra este texto en general y varias veces en Romanos hay referencias a este asunto de que hay un tronco, hay una raíz de donde comenzó todo y eso no muere. Y así entonces como de los judíos, también nosotros no judíos gentiles, también tenemos un remanente. Dios tiene un remanente dentro de cada iglesia local. Y usted dice, ¿cómo? ¿No son todas las iglesias, salvas o toda la gente que está ahí adentro? Bueno, ese es el deseo, esa es la oración, de que no se pierda ni siquiera uno. Ustedes me han escuchado tantas veces decir en la red, yo a veces oro, Señor, que nadie de la red se vaya al infierno, que nadie de la red te rechace. Bueno, pero seamos sensatos. ¿Ok? En cada iglesia hay personas que de verdad nos arrepentimos y entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Hemos leído en los libros romanos que el Espíritu Santo, Dios, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y cada vez que predicamos, domingo, jueves, todos los días en la radio, 24 horas, usted y yo a lo mejor en otras formas, en la semana, en persona, uno a uno, como fuere, son oportunidades que Dios da para aquellas personas que Él ha llamado se arrepientan y vengan a Él. Entonces, hasta ahí llegamos más o menos el domingo pasado, bien digo. Y entonces Pablo continúa con ese mensaje porque en la iglesia en Roma, como siempre dijimos, había cristianos judíos y ahora cristianos gentiles. Y entonces esto era muy común en la primitiva iglesia. Yo quiero que usted comprenda que cuando hablamos de la primitiva iglesia, a veces solamente pensamos en aquel grupo de miles de personas el día de Pentecostés, ¿verdad? Ese es un primer grupo. Si usted sigue leyendo Hechos 2, Hechos 4 y avanza, y los viajes de Pablo y de Pedro y Bernabé y Silas, usted ve que la iglesia se sigue expandiendo. Salen de Jerusalén y como Jesús les dijo, pasan por Judea, Samaria y van hasta lo último de la tierra conocida en ese momento. Y luego de allí, ¡boom!, la fuerza misionera llega hasta hoy nosotros. Y todavía se sigue expandiendo. Entonces, siempre Dios publica, como decíamos el domingo, como esa gran red que tira a los pescadores al mar y luego recoge y solo Dios sabe quiénes son esos escogidos, pero nosotros también los podemos ver. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se muestra la transformación o el fruto de la presencia de Dios en nuestra vida. Así que no somos salvos los que creemos que somos buenos. La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Nosotros todos somos, permítame decirlo, miserables pecadores salvados por pura gracia del Señor. No hay nada bueno en nosotros que Dios desde el tiempo atrás, antes de la creación del mundo, haya dicho, oh, voy a salvar a este y aquel y aquella y la otra porque es buena gente. No, no hay absolutamente nada bueno. Los salvados somos salvados por los méritos, por la obra del Señor Jesucristo, que nosotros aceptamos abiertamente en respuesta al llamado de Dios. Ahora, en base a todo eso, la gente judía cristiana de aquel tiempo, en las varias iglesias locales que fueron creciendo dentro de ese primer grupo primitivo, por eso le decía, no piensen solamente en la iglesia que empezó en Pentecostés, sino en todos los grupos locales. Uno dice iglesias locales, no piensa en denominaciones y cosas que tenemos hoy, sino en iglesias como nosotros la red, ¿verdad? Tenemos Lakewood, Arvada, Denver Norte, Aurora y así más cuando Dios quiera. Bueno, así comenzó la iglesia. Fueron llevando el evangelio a diferentes lugares, a diferentes ciudades. Entonces, ¿qué pasaba en cada una de esas congregaciones o iglesias locales? Dios iba levantando gente, Dios iba levantando un remanente, Dios iba tirando esa red, como decimos, y entonces los judíos se hacían una pregunta. Wow, hay mucha gente extranjera, no judía, que se está entregando a Jesucristo igual que nosotros y aceptando a nuestro Mesías, que es el Mesías del mundo. ¿Qué problema? Imagínense el panorama. Había ahora muchos gentiles y como que le hacían un poco de sombra, diríamos hoy, ¿verdad? Y alguno que otro obviamente habrá pensado,
es que estos hermanitos judíos y quién sabe qué comentarios habría que impulsaron a Pablo, guiado por Dios, el Espíritu Santo, a escribir esta carta y en otras palabras decir a los gentiles, con cuidado, con cuidado. Entonces, ¿cómo nos llegó el Evangelio? Bueno, ¿en qué sentido la apostasía de Israel fue un instrumento? Apostasía como nación, siempre hay un remanente, ¿verdad? ¿En qué sentido fue un instrumento que Dios usó para propagar el Evangelio, para extender el Evangelio a otras naciones? En que el rechazo de Israel abrió paso a la predicación del Evangelio a los gentiles y los gentiles lo recibieron abiertamente. ¿Recuerdan al apóstol Pablo en sus comienzos, en los primeros tiempos del ministerio apostolar? El apóstol Pablo comenzó a predicar a los judíos. Él era judío. La primera cosa que hacía llegar a un lugar y ir a la sinagoga y debatía con los judíos acerca de Jesús el Mesías, mostrándole todas las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Señor Jesucristo. Lo puedo ver en mi mente predicando Isaías 53, donde claramente está hablando acerca de quién es el Señor, el Mesías. Y el Mesías no era Israel, era un Señor, un hombre, el Hijo de Dios encarnado. ¿Se imaginan? Hubiese sido lindo tener un video, ¿verdad? De Pablo predicando allí en ese lugar. Hoy yo pondría el video de Pablo y no estaría aquí predicando. Sería tremendo. Pero había rechazo. Y llegó un momento que el rechazo fue muy grande y Pablo dijo, a partir de ahora me voy a los gentiles. No significa que estaba enojado, significa era el tiempo de cumplir el llamado que Dios realmente le había dado. No quiere decir que había desobedecido predicando a sus paisanos, simplemente hay tiempo para todas las cosas, ¿verdad que sí? Entonces llegó un momento en que dijo entonces Dios, ok, es el tiempo de ahora sí lanzarse hacia los gentiles. Pedro había hecho algo de esto, mínimamente. ¿Recuerdan Cornelio? Cornelio no era judío. Y recuerdan la visión de Pedro, la duda de voy, no voy. Y Dios le dice, Jesús le dice, lo que yo limpié no lo llames tú inmundo. Ve. Entonces, wow, Pedro aprendió una tremenda lección, pero todo eso estaba muy incipiente, muy al comienzo. Para cuando Pablo aparece en la escena y Pablo comienza entonces a extender sus... Y cuidado, hay un concilio, hay una reunión de toda la iglesia que ordena a Pablo y Bernabé. Ordena no es que le mandan, sino que ponen su aprobación, que como se ordena actualmente bien un pastor hoy en día, lo oran por él y ponen las manos sobre él. La idea es, de parte de la iglesia, con la autorización de la iglesia, Pablo y Bernabé comienzan su viaje misionero. ¿Ok? Así que ninguno de ustedes en la red les escuche yo jamás decir, me voy a abrir una iglesia, sin que la iglesia lo autorice. ¿Ok? Porque Dios no va a bendecir llaneros solitarios. Si recuerda la película. Posiblemente no, porque acá son todos muy jóvenes. Pero, en la Biblia las personas que salían a predicar o a abrir iglesias eran autorizados, bendecidos por la iglesia cuando Dios los ungía, los llamaba, los ungía y la iglesia podía ver que de verdad Dios había dado esos dones que se necesitan para hacer ese ministerio. Así que Pablo y Bernabé no surgieron un día y dijeron, hey, ¿qué te parece? Vamos para allá y ya vamos para allá, estoy cansado de los judíos. No, al contrario, ellos respetaron toda la cosa, el orden de Dios. Cuando llegó el momento se extendieron hacia los judíos y entonces cuando escriben a la iglesia en Roma, cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, evidentemente había algo allí que tenía que corregirse. Y probablemente fue, como muchos teólogos piensan e historiadores, que los gentiles estaban como que somos mayoría. Esto no está en la Biblia, ¿ok? Es simplemente una especulación de lo que probablemente pudo haber ocurrido. Entonces, cuando eso ocurre, un predicador tiene la oportunidad de oro de hablar del tema. ¿Ven? Entonces, su pastor tiene que hacer lo mismo. Hay oportunidades o hay cosas donde Dios dice, ahora quiero que hable de eso.
¿ven? Ya sea que surgió un problema o no. Pero hay ocasiones donde eso ocurre, como le pasó a Pablo, una iglesia que ya estaba establecida, y él hace este comentario: el rechazo de Israel del Mesías, el rechazo como nación del Mesías, abrió la puerta. Estaba leyendo un comentarista que lo decía así: en realidad, cuando los judíos rechazaron entrar al reino de Dios a través del Mesías, dejaron un poco la puerta abierta y los gentiles se apuraron a entrar. Es que más o menos esa es un poco la idea gráficamente de lo que ocurrió. Los gentiles estaban realmente ávidos del verdadero Dios. ¿Saben por qué? Porque lo único que conocían eran ídolos. Y de pronto comienzan a ver a estos judíos que vienen a su Mesías, sus vidas comienzan a ser transformadas, y comienza el Evangelio a extenderse más hacia los gentiles. Pablo les predica la palabra y ellos están abiertos. Entonces ahora la cuestión, dice el capítulo 11, es que después de un tiempo se da vuelta el asunto. Como decimos acá, ¿verdad? Se da vuelta la tortilla. Y resulta que ahora los judíos comienzan a tener celos de los gentiles. No es un celo malo, hay que tener cuidado. Este no es un celo de alguien que yo quiero el carro que usted tiene. No, es una santa envidia, si se le puede poner así, con decir, ¿qué está pasando con esta gente, que de pronto crece tanto? Y los judíos que no habían aceptado al Mesías estaban viendo esto y estaban viendo la transformación. Entonces, ¿qué había pasado con ellos y también con la ley ceremonial? Ahora los judíos cristianos ya no cumplían con ritos como los que ya habían estado acostumbrados, porque el Señor Jesús había cumplido el propósito que apuntaban esos ritos. Entonces el Señor establece solamente dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Entonces la circuncisión, el tabernáculo, todo lo que se hacía en el templo, simplemente el Señor lo reemplaza con el bautismo y la Santa Cena. ¿Por qué? Porque todo lo demás se cumplió en Él. Entonces, a partir de ahí, la ley ceremonial caduca. Todos estos ritos, hasta la fecha, no se hacen, excepto que ellos, por supuesto, los judíos, siguen con el rito de la circuncisión, porque para ellos todavía tiene que seguir así. Pero cuando se entregan a Cristo, comprenden, son iluminados por Dios, por el Espíritu Santo, de que estas cosas ya no son indispensables para ellos. Entonces, el apóstol Pablo, todo eso es para pintar el cuadro de lo que estaba pasando. El apóstol Pablo le dice a los gentiles de la iglesia de Roma: ¿de dónde ustedes recibieron el Evangelio? ¿Cómo conocieron ustedes el Evangelio? Por pura gracia de Dios. No desprecien a sus hermanos judíos, porque ellos, de ahí salieron ustedes. ¿Ok? Realmente, aunque no sean judíos, no estamos hablando de grupos étnicos o raciales. Estamos diciendo: de los judíos nació el Evangelio. Ellos fueron los primeros. Y Jesús no era romano, Jesús era judío. Entonces, con más razón, el apóstol estaba también convencido de que él, como apóstol, estábamos viendo recién, era un instrumento de Dios para que se cumpliese la profecía de la provocación de a celos o una forma de envidia, como decíamos, al ver el poder transformador del ejemplo de una vida. ¿Se imaginan? Hubo gente que conoció a Pablo. ¿Ustedes pensaron en eso? Hubo gente que conoció a Pablo en su vieja vida. ¿Cómo se llamaba Pablo antes? Saulo de Tarso. Eso es lo que decía su documento, ¿verdad? Pero el Señor, cuando se presentó a él en forma corpórea, resucitado, y lo ungió como apóstol, y ese es un requisito para ser apóstol, y eso ya pasó, entonces le cambió el nombre y lo llama Saulo de Pablo. Aparte, Pablo es el nombre que en griego se usaría para este término. Entonces, él estaba convencido de que él era no solamente un ejemplo de que había un remanente en Israel. Ahí está el ejemplo de él. Él es un judío, súper judío, decíamos el otro día, de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Recuerdan todo eso? Y ahora encima les dice: yo soy instrumento de Dios para provocar a celos a mis paisanos, los judíos.
Pero yo les decía, deben haber conocido tal vez algunos de ellos o tenido referencia de este Saulo de Tarso. Saulo era una especie de terrorista antes de convertirse a Cristo. Dice la Biblia, él por testimonio de él mismo, ¿recuerdan? Dice, yo entraba por las casas y arrastraba hombres y mujeres, niños, no me importaba. Y dice, y la Biblia dice que cuando murió aquel mártir, primer mártir cristiano, Esteban, la ropa de Esteban la estaba teniendo Saulo de Tarso. Así que, hmm, imagínense si usted hubiese conocido a Saulo de Tarso y hubiera de la misma raza de él, que él, y de pronto lo ve completamente transformado. No solo su nombre cambió, él cambió. Y uno piensa, ¿cómo hizo para cambiar? Un hombre que era terrible, todo el mundo le tenía miedo, y de pronto era manso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Eso mismo provocaba celos, en el buen sentido de la palabra, a paisanos judíos. ¿Qué dice una persona cuando le ve a usted y me ve a mí transformados? Yo quiero lo que él tiene. Lo pueden parafrasear de otras maneras, pero internamente a veces eso es lo que pasa. Yo quiero lo que tienen. A veces hemos encontrado hasta sacerdotes de la Iglesia Católica que en privado o así en conversaciones han llegado a decir cosas parecidas a esta. Yo creo que ustedes tienen la verdad. Yo quisiera ser como ustedes. Yo quisiera tener eso. ¿Y se imaginan cuál es la respuesta? La puerta está abierta, ¿por qué no? Ah, pero tengo que dejar todo esto. ¿Qué dijo el apóstol Pablo más tarde? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no ya yo, sino Cristo. Y él dijo, todo lo que yo era lo tengo por basura, dijo él. Y Pablo era, wow, un escolástico. Pablo tenía los títulos que ustedes se pueden imaginar ahí arriba y sin embargo él dejó todo al lado diciendo, yo quiero ganar a Cristo. No está buscando la salvación por las obras. Lo que está haciendo es decir, quiero conocer más íntimamente al Señor ahora que lo tengo, ahora que soy salvo. Entonces, el poder del testimonio de lo que hace la palabra de Dios en una vida. Es increíble. Los gentiles estaban siendo testimonio para los judíos. Pablo, judío, era un tremendo testimonio caminante por todos lados, viajando por todos lados, dando su testimonio. Entonces, esto es una santa provocación. Así que nunca provoque al mal a nadie. Pero si quiere provocar a alguien a que le interese escuchar la palabra de Dios, demuéstralo en su vida. Para eso no necesita tomar la Biblia, ¿verdad? Ponérsela bajo el brazo y cuando va a comer a un restaurante, que todo el mundo ve que usted trae la Biblia. A mí, no es pecado hacerlo, no hay problema, no tiene que avergonzarse, pero no crea que eso dice que usted es realmente cristiano, ¿ok? La gente no es tonta, si me permiten usar el término, y se da cuenta que a veces eso es un farsante. Entonces no es necesariamente lo que tiene que hacer. Lo importante es si la lleva o no la lleva a donde vaya, demuestre lo que el Señor ha hecho a través de este libro en su vida, en mi vida, ¿ok? Entonces, eso es una santa provocación. Ahora, eh, un teólogo llamado William Berkeley, ya hace años que está con el Señor, dijo una historia que me pareció muy interesante y que ilustra esto que está diciendo Pablo. Dice él, había un soldado que resultó herido en batalla. El ministro salió sigilosamente e hizo lo que pudo por él. Se quedó con él cuando el resto de las tropas se retiró. En el calor del día le dio agua de su propia cantimplora, para tomar agua, mientras él mismo, el ministro, permanecía sediento de sed. Por la noche, cuando cayó la helada, cubrió al herido, al soldado herido, con su propio abrigo y finalmente lo envolvió en más ropa para salvarlo del frío. Al final, el herido, el soldado herido, miró al ministro y le dijo, Ministro, ¿usted es cristiano? Sí, dijo el ministro. Entonces, dijo el soldado herido, si el cristianismo obliga a un hombre a hacer por otro lo que usted ha hecho por mí, compártamelo. Yo quiero saberlo.
Miren las cosas que usa Dios. No era momento de poder predicarle, no, el hombre estaba herido, estaba medio tirado ahí, medio moribundo. Ese simple acto de desprendimiento y de amor fue maravilloso para que la otra persona dijera, yo quiero lo que usted tiene. Esa es la vida cristiana, ¿ok? No como sucedió hace un par de domingos atrás, que, teníamos tanta gente visitante. ¿Recuerdan todo este lado izquierdo en Aurora? Estaba llenísimo de gente. Entonces, claro, como estamos limitados por el espacio, alguien tuvo que decir de los sugieres a alguien, ¿sabe qué? Estamos dando prioridad a ellos, son todos visitantes, entonces tendríamos un lugar para usted ahí en el cuarto extendido. ¿Y no le gustó? Miembro de la iglesia. Mm, mi oficina está abierta. Miembro de la iglesia. Y yo dije, wow, qué horrible. Al contrario, al contrario. Yo le daría mi silla, mi oficina, mi lo que sea, con tal de que siempre ponemos eso es amor, la persona esta antes que yo. Mire lo que hizo este ministro. Sí, le dio su abrigo, le dio su agua. ¿Por qué? Porque el soldado estaba moribundo. Eso llevó al soldado moribundo a pedir ayuda y decir, yo quiero lo que usted tiene. Porque en condiciones comunes una persona no haría algo así. Así que, volviendo a Pablo, ¿qué pasó? La esperanza, la ambición de Pablo era que algún día los judíos vieran lo que el cristianismo había hecho por los gentiles, que los ídolos no eran nada, que otras religiones no servían, que realmente Dios estaba haciendo eso. Entonces, hubo que pensar, dice Pablo, y hay que pensar en un futuro cambio del pueblo judío. En los versículos 13 al 15 que ya leímos, podríamos preguntarnos en qué sentido Pablo dice que la exclusión de los israelitas termina siendo para la reconciliación del mundo. Bueno, los judíos, al ver, repito, el poder del Evangelio de Dios, el poder de Cristo propagado entre los gentiles, dice la Biblia aquí que un día ellos van a llegar a un estado más celoso que el de hoy. Algunos lo llaman una santa indignación que les va a provocar regresar a Dios y les va a provocar aceptar al Mesías, el Señor Jesucristo. Yo les dije que con la guerra que está en este momento con ellos y jamás está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Entonces, mire las cosas que Dios también usa. Así que si el rechazo, dice Pablo, de los judíos hacia el Evangelio tuvo resultados tan maravillosos, la idea es, imagínense el final. Bueno, la próxima vez en otro mensaje vamos a hablar acerca de ese final, pero el rechazo va a cambiar y ellos van a recibir el Evangelio. Y yo les dije ya anticipadamente, ustedes leen más adelante y dice acerca del fin, y luego todo Israel será salvo. Yo les expliqué cuando se utiliza esa palabra, todo no significa que 100%. La idea es un gran número de los judíos van a ser salvos. ¿Ok? Entonces, aunque son el pueblo elegido, sigue la responsabilidad personal de arrepentirse y aceptar al Señor. Por eso Pablo habla del remanente. Entonces, ¿cómo va a ser esa celebración? Yo me imagino que nosotros también vamos a celebrar. Yo estoy esperando eso. Qué maravilloso va a ser ver a miles y miles de judíos que antes no querían saber nada, de pronto se rinden al Señor y dice que en ese último tiempo va a ser una cosa bastante masiva, que el mismo mundo le va a llamar la atención. A nosotros no, porque ya sabíamos. Dios nos dice los secretos primero a nosotros, ¿verdad? Así que ya, así, oh, ya sabíamos, nomás estábamos esperando. Bienvenidos, ¿ok? Y gracias, porque Jesús era judío, y gracias porque ustedes fueron los primeros, ustedes fueron los pioneros. Mire, le voy a poner este ejemplo. Iglesia La Red comenzó con un puñado de personas. ¿Ok? Ahí en el edificio enfrente, cuando nos organizamos como iglesia, creo que éramos 17 personas. Entonces, hoy en día, que somos como 350 o algo así entre las cuatro congregaciones, ¿se imagina si alguno de ustedes que fue entrando más adelante o muy recientemente mira a los que fueron miembros fundadores con cierto desprecio diciendo, pero nosotros finalmente aprendimos más que ustedes?
Y nosotros fuimos a la escuela del Ministerio de Colorado y recibimos un certificado. ¿Y usted? ¿Sabe quién va a ser el primero que lo va a tirar las orejas? El Señor. ¿Sabe quién va a ser el instrumento usado por ellos para tirar las orejas? Entonces, el futuro cambio de corazón de los judíos se espera. ¿Ok? Entonces, ¿en qué sentido decimos el problema que tuvieron ellos de rechazar termina siendo la reconciliación del mundo? Bueno, el poder, al ver el poder del Evangelio transformando estos idólatras, como decían ellos, que eran los gentiles, ellos van a decir, no puede ser, nosotros tenemos que tener esto. Entonces, Pablo dice que esto será como una resurrección de entre los muertos. Si lo primero que hicieron los judíos, aunque estaba mal para ellos, resultó para nuestro bien como gentiles, Pablo dice, qué maravilloso va a ser cuando ellos hagan lo que es correcto, cuando acepten a Jesucristo. Por último, en los últimos versículos, aunque son muchos, Pablo dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dos analogías. Una es tomada del libro de Números y otra es de Jeremías. Pero, ¿qué significa lo de las primicias? Usted ha oído hablar de cuestión de las primicias. A veces cuando oramos por nuestros diezmos y ofrendas, y no, a veces Carlos aquí y otros en las otras congregaciones suelen nombrar alguna que otra vez primicia. Bueno, aquí en nuestra iglesia no tenemos, como creo en otras tienen, acá está este diezmo, la ofrenda, primicia, y hay como varias categorías. En realidad, todo es ofrenda. ¿Ok? Pero primicia es lo primero, primicia es lo mejor. Entonces, ¿qué significa en griego este término primicia? Significa que es la primera parte de algo que se separa o ha sido separado y ofrecido a Dios antes que pueda usarse el resto. ¿Lo agarró? Por eso es una primicia. Número uno, porque es la primera cosa. Pero más importante aún es, esto es lo primero, eso se da por fe porque uno no sabe qué va a pasar allá, pero eso es lo primero. ¿Y qué pasa? Si Dios, Pablo dice, si Dios bendice lo primero, es seguro que bendice el resto. Es como la levadura, ¿verdad? Los que cocinamos y uno pone levadura, hace un bollo de masa y cuando eso está bien y va leudando, es garantizado que al mezclar el resto de la harina, ¿qué va a pasar? Salió el panetón de Navidad. Como saben, ya sé hacerlo. Pero ese es el asunto. Entonces, la palabra de Dios va a números 15, 19 y 20, Génesis, Éxodo, Levítico, números. ¿Ok? Números, voy a leerlo, vamos a leerlo, versículo 15, ya vamos concluyendo, pero números 15, 19 dice, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. Jehová es el Señor. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y luego dice, si erran, y si yerran, no sé cuándo errares, si no hicieres todos los mandamientos, papá, papá. Pero el punto acá principal es, esto es casi un refrán, pero eso es un proverbio. En otras palabras, casi. Si la primicia es santa, también es la masa restante. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son las primicias aquí? Los judíos, los patriarcas, los profetas, todo lo primero que Dios usó. Nosotros podríamos decir la primitiva iglesia. Que lo primero que comenzó allí cuando ya en Pentecostés. Entonces, si se hace bien desde el comienzo, si se entrega al Señor eso desde el comienzo, todo lo que se edifica sobre eso es santo. Está consagrado, está separado y Dios lo bendice. ¿Ok? Entonces, a mí cuando me han preguntado, por ejemplo, ¿usted diezma, pastor? Sí, claro que sí, mi esposa y yo diezmamos, pero ya no estamos bajo la ley. Yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando que si les dio resultado bajo la ley, tiene que dar más resultado bajo la gracia. ¿Ok? Porque esto es un estándar. Y se los compruebo. Y les dije antes de comenzar el mensaje que eso es exactamente lo que está pasando en la iglesia de la red.
Somos dadores alegres, sin manipulación psicológica o súper espiritual. Simplemente decimos, vamos a hacer lo que la palabra dice y no nos cansamos de juntar bendiciones. Ustedes saben que hemos tenido que este año decirle a algunas personas, aún fuera de la iglesia, por favor, no, no tenemos dónde ponerlo. ¿Cómo se explica a usted que parte del mobiliario que hay abajo para los niños es de una biblioteca pública? Las bibliotecas públicas no son muy amigos de las iglesias, que digamos. Sin embargo, les tuvimos que decir, stop, no tenemos dónde ponerlo. Ya tenemos más de lo que nos dieron. Pero tenemos más, ¿quieren más? No, ¿dónde lo vamos a poner? Si nos dan más, a mí regáleselo a otra iglesia o a alguien, porque nosotros ya no, ya está. Entonces, ¿qué dice el Señor? Quedará medida apretada, remecida. ¿Por qué? Porque le mete en la bolsa hasta que ya está que explota y luego dice que agrega un poco más. ¿Ve cómo eso puede ocurrir en su familia, cómo puede ocurrir en la iglesia sin que el pastor ande haciendo algunos trucos allí a ver cómo puede usted exprimirle más al asunto? No hace falta. Grande es tu fidelidad, cantamos. Y sería interesante que el Señor un día cantara, y quizás lo hace, y tu fidelidad también, mi hijo. Ok, nunca vamos a compararnos con Él, pero si vamos a imitar a Dios, si vamos a imitar al Señor Jesús, entonces Pablo dice, así fue los judíos. Y luego hace el cambio a la imagen del olivo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, el olivo, el árbol del olivo, que cuando usted va a Israel lo ve por todas partes, yo lo he visto. El olivo, donde sale, el aceite de olivo y todo eso, es un árbol muy especial, muy hermoso y dura muchísimo tiempo. Bueno, Israel siempre fue comparado con el olivo de Dios, en el huerto de Dios. Y los gentiles, bueno, con arbustos medio secos por ahí en el desierto. Y de pronto Pablo dice, ¿sabe qué está pasando con ustedes los gentiles, los que no son judíos? Dios está injertándolos como rama en el tronco, y el tronco es el olivo. Dios los está injertando. Entonces ustedes no pueden ensoberbecerse, es decir, que no se les suba la cabeza. Cuando usted tiene una rama en su árbol, en la calle de árboles, eso que sale, las hojas, el fruto, no pensemos que es trabajo de la rama. La rama solamente carga con eso. ¿De dónde viene esto? De la raíz. Esto viene del tronco. Entonces, aquí yo creo que puedo imaginarme a Pablo escribiendo esto y a los pastores de esas iglesias leyéndolo ahí en Roma y los gentiles se iban achicando y se iban bajando diciendo, ok, 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 estamos entendiendo. Los hermanos judíos, ¿verdad? Entonces, este segundo escenario es el árbol. Cuando se plantó el retorno, se dedicó a Dios como la primicia, la masa. Se dedicó a Dios, Dios lo va a bendecir. Aun cuando haya rebeldía, aun cuando algunas ramas tuvieron que ser podadas. El Señor dice, Él tiene poder para volverlas a injertar y que vuelvan. Ahora, yo estaba leyendo esto y estaba leyendo un comentario de que lo que es la horticultura, usted sabe eso, ¿verdad? Lo que es las plantas, el proceso que Pablo indica no es posible. Porque en la horticultura estaba leyendo, cuando una rama se va a injertar en un árbol, tiene que ser de esa especie para que realmente venga bien. Yo sé, usted me mira y me dice, pero pastor, ¿no vio que ahora hay rosas azules que las injertan acá? En la época de Pablo no estamos hablando de la era moderna. ¿Ok? Y aún así, el asunto del olivo no trabaja con cosas extrañas. Sin embargo, Pablo lo usa para demostrar lo mismo que él viene diciendo, no hay nada imposible para Dios. Dios puede tomar un pedazo de rama de cualquier cosa, injertarla en el olivo de Dios y hacerla reverdecer como si fuera un olivo fino. ¿Ok? Entonces, esto es un acto de la gracia de Dios y en este mensaje Dios nos da a todos una gran advertencia. Los hermanos gentiles que somos nosotros no debían tener una actitud de desprecio al pueblo judío porque eran de rechazar al Mesías, porque hay un remanente. Y nosotros tampoco debemos rechazar a nuestros hermanos judíos. ¿Ok?
¿ok? Cuando vemos que son duros, cuando vemos que rechazan, siga orando por ellos, como por el resto de la humanidad, aunque no sean judíos, pero en este caso Pablo dice, cuidado, 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 advertencia, ustedes recibieron el Evangelio. ¿Cómo les llegó el Evangelio? Desde allí. ¿Qué le dice en Juan capítulo 4, versículo 22 el Señor Jesús a la mujer samaritana? Nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes no. Los samaritanos eran un grupo que solamente creían en la Torá, pero no creían, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, pero no creían en los profetas, no creían en nada de esas cosas. Entonces hicieron su propio templo, hicieron un montón de cosas paralelas y el Señor Jesús les dice, eso no funciona. Las cosas son como yo digo, las cosas son como el Señor, como Dios dice. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesucristo dice, ¿qué cosa? La salvación viene de los judíos, dice Juan 4:22. ¿Ok? Los judíos no tienen que jactarse porque ellos no son merecedores de eso. Dios simplemente los eligió. Así que en conclusión, mis hermanos y amigos, Dios escogió a Israel, lo usó como el pueblo del cual descendería Jesús el Mesías. Luego Dios usó aún el rechazo de Israel para abrir la puerta del Evangelio a todo el mundo. Recuerden que el rechazo de Israel no es final, todavía no acabó esa historia, va a acabar bien. Dios usa el Evangelio para atraernos nuevamente a Él. Muchos van a aceptar a Cristo mirando nuestra vida. Va a ser por la palabra de Dios, pero nuestra vida va a ser algo así similar posiblemente a lo que Dios hace con los judíos cuando vuelvan a Él. Nosotros debemos estar agradecidos con Dios porque Él nos ha injertado ya no solamente en la rama, en el tronco que es el pueblo judío, porque no vamos a ser judíos nunca, somos lo que somos, pero el Señor nos ha injertado en ese remanente que está compuesto de judíos primariamente y primeramente, y luego todos nosotros injertados allí como gentiles. Amén. Así que no necesita esta noche ir a comprar una menora, un pandero, un cuerno y ser judío. Simplemente piense, gracias Dios, porque tú me has injertado en ese olivo, en esa masa que tú originalmente has bendecido y que es la primicia de Dios. Nuestro Dios, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Señor, amamos a tu pueblo, el pueblo judío, y sabemos que un día cuando estemos juntos en el cielo no habrán estas divisiones étnicas o nacionales, pero sí sabemos, Señor, que tu palabra nos dice que tú has elegido al pueblo judío, aunque ellos tampoco lo merecían, como tampoco nosotros merecemos la salvación. Gracias, Señor, por explicarnos estas cosas en tu palabra. Ayúdanos también a recordar que nuestra vida, que otros vean a Cristo en nosotros, es lo es lo más importante para que podamos entonces explicarles tu palabra. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Adelante, Miguel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.